Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, presidente. Hoy celebramos aquí el que quizás sea formalmente el último debate sobre el estado de alarma. Junto con el escudo social y los fondos europeos, uno de los mecanismos institucionales más importantes que hemos activado para proteger a la población de los efectos de la peor pandemia que ha sufrido la humanidad en un siglo. Frente al ruido constante que acabamos de escuchar de los que intentan aprovechar esta tragedia para recuperar el poder que creen suyo por derecho de nacimiento, creo que hoy es un buen momento para llevar a cabo un balance y un análisis sosegados de estos tiempos tan duros y tan difíciles que nos ha tocado vivir. En primer lugar, quiero recordar los aprendizajes más importantes que nos deja esta terrible crisis sanitaria y económica. En realidad, se trata de cosas que, en mi modesta opinión, la historia nos enseña una y otra vez. Pero es verdad que la crudeza de la pandemia de la COVID-19 ha desnudado importantes costuras de nuestra sociedad y ha hecho aún más evidentes ciertas certezas, incluso para muchas personas que quizás antes no las compartían. En estos meses tan duros hemos aprendido, hemos en realidad reaprendido, que la ciencia es una de las herramientas más poderosas que tiene la humanidad para protegernos y para mejorar nuestro mundo. En una gesta que no es exagerado calificar de civilizatoria, hemos sido capaces de producir varias vacunas con altísimas tasas de seguridad y efectividad para una enfermedad completamente nueva. Frente a los negacionistas y sus planteamientos medievales, si hoy estamos viendo la luz al final del túnel, si hoy los fallecimientos en residencias a causa de la COVID prácticamente han desaparecido, es gracias a las vacunas y a la ciencia. Por cierto, la mayoría de esas vacunas con una importante financiación pública detrás, un hecho que creo que debería informar el necesario debate sobre la liberación de patentes. Además de la importancia de la ciencia, estos meses tan difíciles también han reforzado la certeza de que solo desde una gestión democrática centrada en el interés general, solo desde lo público, se pueden afrontar tragedias de estas dimensiones. Pone los pelos de punta solamente imaginar qué hubiera pasado si la decisión respecto de a quién debemos vacunar antes se hubiera dejado al albur del libre mercado y no se hubiera optado por vacunar primero a las personas más vulnerables independientemente de su situación económica. Al mismo tiempo, y a pesar de los recortes de la derecha, es evidente para todo el mundo el papel que ha jugado y sigue jugando el hecho de que contemos en España con una sanidad pública y universal que todavía mantiene ciertos niveles de calidad, fundamentalmente gracias al trabajo de sus profesionales. Si el papel de la ciencia y las vacunas ha empujado a los negacionistas a los márgenes de la historia, el papel de la sanidad pública ha hecho lo propio con los defensores ultraliberales de las privatizaciones y el desmantelamiento de los servicios públicos. Hemos aprendido, hemos reaprendido en realidad muchas cosas durante esta tragedia, pero voy a citar solamente una más que considero importante. La epidemia, en concreto las consecuencias económicas de la epidemia, han hecho patente algo que muchos llevábamos años diciendo, que la receta neoliberal para afrontar las crisis, la mal llamada austeridad, no solamente es enormemente cruel con las personas trabajadoras y los colectivos más humildes. Además, es una receta fracasada desde el punto de vista macroeconómico. Lo que los halcones neoliberales de Bruselas y Berlín impusieron en la anterior crisis a los países del sur de Europa, los recortes salvajes en los servicios públicos, la devaluación salarial y los grilletes en las cuentas del Estado, lo que se nos vendía
desde todos los altavoces mediáticos como la única opción que no tenía alternativa posible, hoy es un dogma con el mismo nivel de prestigio que el terraplanismo o la conspiración reptiliana. Con el levantamiento sin condiciones de las cláusulas del Pacto de Estabilidad y con el despliegue de los fondos europeos que usted ha relatado aquí hoy, los que defendieron la violencia económica basada en dogmatismos anticientíficos han rectificado. Y esa rectificación es bienvenida. Estas cosas hemos aprendido y es vital que no las olvidemos. Estas cosas hemos aprendido y, a juicio de Unidas Podemos, señor presidente, el Gobierno de coalición, con todos los errores que, por supuesto, es inevitable cometer en una situación así, ha hecho honor a estos aprendizajes y ha actuado en coherencia con ellos. En el peor momento de la pandemia, para proteger la salud de la población, el Gobierno de coalición implementó estrictas medidas de restricción de movilidad mediante el estado de alarma antes, en términos epidemiológicos, que la mayor parte de los países de nuestro entorno. Casi al mismo tiempo, se desplegó el mayor escudo social que jamás se ha puesto en marcha desde el Gobierno de España. Cantidades macroeconómicas de recursos públicos se activaron con los ERTEs a la cabeza para proteger la economía de las familias y también de las empresas. Al ir avanzando los meses, el Gobierno de coalición ha tenido un papel importante en la negociación de los fondos europeos, ha diseñado un plan de vacunación que está funcionando, ha conseguido aprobar los presupuestos generales del Estado más expansivos de nuestra historia democrática y ha vuelto a implementar medidas restrictivas cuando ha hecho falta durante las diferentes olas de la pandemia. Usted y yo, señor presidente, pertenecemos a fuerzas políticas distintas, con ideas diferentes y que a veces defendemos intereses contrapuestos. Todo el mundo sabe en qué medidas Unidas Podemos habría ido más allá y todo el mundo sabe las discrepancias que aún persisten en algunas de las tareas que todavía quedan por acometer. Pero hoy no voy a mencionar las diferencias. Hoy me he querido centrar solamente en los elementos que compartimos, porque otra cosa que hemos aprendido en esta crisis sanitaria y económica es que nuestra sociedad enfrenta una amenaza posiblemente más peligrosa que el virus. Estos meses, mientras el Gobierno de coalición combatía al virus y los efectos económicos de la pandemia, hemos visto florecer un movimiento político reaccionario que amenaza gravemente las bases materiales y civiles de nuestra democracia. Y frente a esta amenaza, las fuerzas del espectro progresista no podemos estar divididas. Cuando hayamos vencido a la epidemia, y yo estoy convencido de que la vamos a vencer, la amenaza reaccionaria seguirá aquí. Y es por eso que quiero dedicar la última parte de mi intervención a analizar exactamente en qué consiste. El núcleo del que parte no es nuevo, es bien conocido. Es esa misma combinación de valores ultraconservadores, corrupción, crueldad con los más débiles y protección de los privilegios de los que más tienen, que ha representado en la esfera política y en las últimas décadas el Partido Popular, hasta que la derecha política se partió en tres. La amenaza reaccionaria partió de ahí, pero se ha adaptado a la nueva época. Ha evolucionado y es más peligrosa. Ha aprendido de experimentos previos en otros países, como Salvini en Italia, Le Pen en Francia o Bolsonaro en Brasil, pero fundamentalmente de Trump en Estados Unidos. De esas fuentes ha importado y adaptado a España nuevos elementos tácticos y discursivos en su praxis, elementos mejor adaptados a una política hipermediatizada, elementos muy eficaces, pero que introducen una enorme tensión en la sociedad y socavan los principios democráticos. Uno de los principales
elementos pasa por no reconocer los resultados electorales y cuestionar la legitimidad de los gobiernos que se forman tras las elecciones. Algo que vimos en el golpe de Estado en Bolivia o en el asalto de los seguidores de Trump al Capitolio, pero que también hemos visto clarísimamente en España durante el último año por parte de los 3 partidos de la foto de Colón. A partir de ahí se abren una serie de elementos adicionales que se apoyan en este punto de partida. Por ejemplo, abrazar sin complejos el lawfare, es decir, la utilización espuria de la justicia contra sus adversarios políticos. Algo que reconoció explícitamente Cayetana Álvarez de Toledo a las puertas de esta casa y algo que tiene mucho que ver con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular. También un aumento exponencial de la agresividad de sus brazos mediáticos, asumiendo la mentira y la difamación como una práctica habitual. Apoyado en lo anterior y también en las consignas de sus líderes políticos, también cabe añadir el creciente acoso callejero que incluso se extiende al hostigamiento de los entornos familiares de sus adversarios políticos. En el plano discursivo, esta nueva evolución trumpista de las derechas y las ultraderechas se caracteriza en primer lugar por una estigmatización agresiva de numerosos colectivos que ellos dibujan como enemigos del país, como enemigos de unos supuestos valores auténticos de la nación. La lista es larga y no todos los partidos de la foto de Colón eligen siempre a los mismos enemigos para generar odio, pero podemos incluir en esta lista, sin miedo a equivocarnos, a los independentistas catalanes y vascos, a los comunistas, a los homosexuales, a las personas trans, a las personas migrantes, como acaba de hacer el señor Abascal, o a las feministas. El efecto inmediato de esta táctica para dividir a las personas trabajadoras y buscar votos en el odio es, por supuesto, un aumento de la violencia y la tensión en la sociedad. Pero no solamente del odio vive el trumpismo nacional. También necesita un relato en positivo, aunque solo sea para poder mirarse al espejo por la mañana. Y para ello ponen en marcha una táctica muy sencilla que podríamos llamar la vampirización de conceptos. En pocas palabras, seleccionan conceptos que tienen connotaciones positivas y retuercen su significado para que les puedan servir como coartada justificativa para pensar como piensan y hacer lo que hacen. El ejemplo clásico es el concepto España, un concepto que retuercen para dividir entre buenos españoles y malos españoles, un concepto que utilizan para excluir y que les sirve para explicarse a sí mismos por qué les está justificado odiar a millones de compatriotas o incluso fantasear con fusilarlos. La táctica es vieja, pero con el florecer del nuevo estilo trumpista, sin duda se ha exacerbado. Pensemos, si no, en el secuestro y ostentación de la bandera, en la agresividad con la que gritan «Viva España» a los que consideran sus enemigos, o en las amenazas de deportar a ciudadanos españoles simplemente porque no piensan como ellos. Hay muchos ejemplos de estos conceptos vampirizados, pero voy a citar solo otros dos que recientemente se han puesto en circulación por parte de la vanguardia trumpista de la foto de Colón, la señora Ayuso. El primero, la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo. Es evidente que el esfuerzo es algo positivo, es evidente, excepto cuando se retuerce para justificar el núcleo mismo de la ideología neoliberal. La falacia de que si te va bien en la vida
es únicamente por mérito tuyo y si te va mal en la vida, la culpa es tuya también. Esta vampirización del concepto del esfuerzo cumple varios objetivos justificativos al mismo tiempo. Sirve para negar la necesidad de los apoyos comunitarios y para justificar el desmantelamiento del estado del bienestar. Si todo se consigue con esfuerzo y tú solo puedes, ¿para qué necesitas servicios públicos? Sirve también para justificar que los millonarios no deben pagar impuestos, porque si un solo gallego tiene tanto dinero como el Producto Interior Bruto de toda Galicia, al provenir todo ese dinero únicamente de su esfuerzo, ¿quién es el Estado para apropiarse de una parte del mismo? En definitiva, sirve para justificar la existencia de clases sociales separadas por niveles de desigualdad todo lo grandes que hagan falta y para victimizar a las personas que han tenido menos suerte en la vida. Si te va mal, es que te has esforzado poco, es que eres vago, es que tienes algún defecto, es tu culpa. De este razonamiento cruel y falaz es de donde vienen la beatificación de ciertos millonarios, la criminalización de las familias pobres que se ven abocadas a querer ocupar una vivienda o el término despreciativo paguita. Esfuerzo no es esto. Esfuerzo es sacarse un doctorado en física y una plaza de científico titular en el CSIC con casi un 90% de discapacidad. Esfuerzo es el de tantas mujeres que tienen que trabajar y cuidar a la vez y que precisamente por eso no pueden acumular ni un euro de riqueza. Lo que defiende la ultraderecha trumpista no se llama esfuerzo, se llama clasismo y aporofobia. Por último, el último concepto vampirizado, el hit de la campaña de Ayuso, el concepto de libertad. Evidentemente la libertad es algo positivo, pero la libertad vampirizada y retorcida por la nueva ultraderecha trumpista no lo es. Ellos no se refieren a la libertad del lema revolucionario francés que va acompañada de la igualdad y la fraternidad. No se refieren a esa libertad que se pierde cuando uno no tiene techo o no llega a fin de mes. Cuando ellos dicen libertad, realmente están diciendo carta blanca para que una cierta clase social pueda hacer lo que le dé la gana sin importar las normas cívicas, las leyes o los derechos de los demás. Su libertad es la libertad de financiar ilegalmente el partido, la libertad de los millonarios para empadronarse en Madrid por ser la comunidad con los mayores privilegios fiscales, la libertad para saltarse las restricciones de movilidad si les da la gana, la libertad para despedir barato, la libertad para desahuciar pobres, la libertad para tratar mal al camarero porque para eso el que pagas eres tú. Esto es lo que tenemos enfrente, señor presidente. El odio, el negacionismo, la mentira, la violencia, la vampirización de conceptos que deberían ser hermosos, como España, esfuerzo o libertad. De involución reaccionaria. Como dije hace unos meses desde esta misma tribuna, lo contrario de la Ilustración y, como podemos decir hoy, lo contrario de los valores republicanos. Ahora están atrincherados en Madrid y es una obligación democrática sacarlos de ahí. También para seguir luchando contra la epidemia, también para seguir protegiendo a la gente de la crisis económica. En esa tarea, señor presidente, ni media mala palabra entre nosotros que pueda desmovilizar el voto de izquierdas. Y después de impedir que los reaccionarios sigan vampirizando Madrid, después de ganarles,
Estoy seguro de que volveremos a ponernos de acuerdo para gobernar a pesar de nuestras diferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Echenique.